¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a este humilde canal. Gracias por estar ahí, gracias por escucharme. Y bien, os quiero comentar lo que se me ha ocurrido hacer esta vez, reaccionar a un texto, algo que me parece bastante novedoso. Y en este caso voy a reaccionar a un texto de Felipe Martínez Marzoa, a la historia de la filosofía 1. ¿Y por qué lo voy a hacer? Pues voy a hacer esto porque me consta que a los estudiantes de la UNED de filosofía, que se encuentran con enormes complejidades a la hora de entender al filósofo, los griegos antiguos hacían coincidir la frontera de lo designado por las palabras correspondientes a Grecia, Hellas, y griego, Helen, con la frontera de la lengua, Hellenitzein. En principio, ejercer como griego tiene como acepción más frecuente la de hablar griego, y la palabra para designar a uno griego, bárbaros, es una onomatopeya que imita a un habla ajena e ininteligible. ¿Qué nos está queriendo decir aquí con esto? Aquí lo que nos está queriendo decir es una posición que va a defender Marzoa a lo largo de toda su obra, que es que en un determinado momento de la historia de Grecia, para los griegos, su lengua era la lengua válida para decir las cosas. Y lo que no era griego y no era ejercer como griego, es decir, lo bárbaro, no era una forma válida de decir las cosas y era ininteligible, por lo tanto. Es decir, la ininteligibilidad de la lengua bárbara no es solo no es la incomprensión trivial que podamos sentir nosotros cuando oímos chino, en el caso de que no conozcamos el idioma, sino que es una ininteligibilidad de carácter más bien ontológico. Es una ininteligibilidad muy profunda que se refiere no a que yo no entienda, sino a que esa lengua no es apta para decir las cosas. Entonces aquí lo que se está planteando es una identidad entre la lengua griega, y su validez en cuanto a decir las cosas. Esto después, por ejemplo, cuando se haga hermenéutica, por ejemplo, de la Ilíada de Homero, Homero, el poeta, solicita de las musas que le den la inspiración, que le den pie a cantar lo que ha sucedido en determinado caso en relación a lo que sea, ¿no? Es decir, esa vinculación del decir con el Dios es precisamente una muestra, un recurso que indica la creencia, vamos a decir, por parte de los griegos de este momento, de que su lengua, como repito, tenía una vinculación directa con el ser, que era válida para decir el ser. Es decir, fijaros que ni siquiera ejercer como griego, ser griego, está relacionado con un idioma, con la lengua, con la lengua. Bien, después, por ejemplo, también forma parte del esquema hermenéutico de Marzoa, esta identificación de manera inmediata y reflexiva se pierde, se quiebra, se rompe a lo largo precisamente de la reflexión filosófica, que es la que trata de ver si efectivamente existe validez al respecto de un discurso que dice bien, que dice el ser, que es algo que se puede encontrar, por ejemplo, en la obra de Platón. Y es un proceso que culmina con Aristóteles cuando esa relación directa entre lenguaje y ser se desarticula por mor de la reflexión, lo cual es un acontecimiento, lo veremos más tarde, dentro del decurso de la filosofía, y entonces la lengua pasa a ser el medio que se examina para ver si es idóneo en cuanto a decir el ser, que es lo que podemos entender como el periodo lógico de la filosofía. Bien, aquí esto de que los griegos caracterizaban de manera fundamentalmente sincrónica es como decir que en la medida en que los griegos se encuentran inmersos en su propia historia, es que ellos tienen una perspectiva sincrónica. Sincrónica quiere decir que ellos están con el tiempo en el que viven, ¿no? Síncronos, ¿no? En cambio nosotros, efectivamente, como ya no estamos inmersos en ese periodo histórico, tenemos que verlos en términos de ¿no? En términos de curso, en términos de proceso. Y esto de sincrónico también tendrá importancia, es que aquí no hay puntada sin hilo. Esto de sincrónico evidentemente remite a la obra de Saussure y remite al estructuralismo, y el estructuralismo, la posición estructuralista de Marzoa en filosofía, ¿en qué consiste? Muy resumidamente, consiste en que no vamos a llevar a la filosofía griega, por ejemplo, motivos filosóficos presumiblemente válidos nuestros, es decir, no vamos a llevar nuestro suelo común filosófico a Grecia, que vamos a decir estaría de algún modo validado o fundamentado desde nuestro punto de vista, sino que lo que vamos a hacer es tratar de observar la validez interna del
corpus de textos griegos y para juzgar, para tratar de entender, para tratar de captar la validez interna de ese periodo en términos sincrónicos, eso se hace en términos de estructura. ¿Y qué quiere decir estructura? Que su validez es una cuestión puramente relacional, que todos los elementos de la filosofía griega, aunque sean cosas que no tengan consistencia, aunque no tengan consistencia, por ejemplo, en los términos en los que la lógica contemporánea da consistencia a un enunciado, aunque no tengan consistencia en esos términos de fundamentación autónoma desde nuestro punto de vista, desde nuestra metafísica, desde nuestros axiomas lógicos, encontraremos validez en la medida en que hay un cierre relacional. Es decir, que todos los núcleos o todos los elementos, todas las ideas filosóficas de determinado periodo en términos sincrónicos conectan entre sí, cerrándose, digamos, esa validez en términos de pura relación. Es decir, en la medida, no es que una cosa, no es que un enunciado, no es que una afirmación filosófica metafísica de la Grecia del siglo V la podamos considerar verdad, sino que la consideraremos verdad en la medida en que está toda ella conectada, toda ella conectada en el corpus de textos. Es decir, que todo ese corpus de textos tiene sentido en virtud de esa conexión interna, pero que ella no se soporta por nada externo, por ningún juicio de validez externo a ese propio corpus, sino que se sostiene precisamente por la relación que existe entre las ideas sincrónicas del momento. Esto es la posición estructuralista. No hay puntada sin hilo, insisto. Aquí y ahora está reflexionando al respecto de hasta dónde llega lo que se entiende por lengua griega. ¿Por qué reflexiona así? Reflexiona así precisamente porque Marzoa considera, y no sin razones, porque tiene un conocimiento amplio del griego, considera, no sin, y son cosas que ha estudiado, considera no sin razones que el hecho de que el esfuerzo filosófico que se da en Grecia, que es reflexión al respecto de si verdaderamente la lengua griega, que es la lengua inmediata del filósofo, si en ella ya hay validez al respecto de lo que se dice, ¿no? Pensemos en Sócrates inquiriendo a los ciudadanos a ver si lo que dicen posee consistencia o cae en una contradicción o es internamente problemático, ¿no? Entonces ese esfuerzo filosófico, lo que aquí está queriendo decir Marzoa, es que va a afectar a la propia naturaleza de la lengua, en términos lingüísticos, en términos filosófico-gramaticales, que la va a afectar. Va a afectar a, por ejemplo, a los términos que se usan para referir el sentido de cópula, de ser, ¿no? Este sentido se va a ir aplanando desde una diversidad léxica que pasa por physis, pasa por logos, ¿no? Pasa por una serie de términos. Y estos términos se van a ir aplanando en su riqueza léxica y semántica hacia el sentido de cópula, de ser, que es algo que, en palabras de Marzoa, va a suceder ya de manera consumada con Aristóteles. Entonces, que la reflexión filosófica al respecto de si la lengua propia de uno es la válida en cuanto a decir, va a afectar a la propia lengua de manera que va a suscitar que ya no podamos considerar incluso que se trata de la misma lengua. Y esto sucede en Aristóteles. Posición de Marzoa. Griego antiguo clásico es hasta Aristóteles inclusive. A partir de ahí hay otro griego. Una discusión que no puede ser efectuada aquí, pero que él realiza en otros libros, nos haría ver incluso en el plano de la lengua una inflexión profunda en cierto punto en el que precisamente vamos a situar el final de lo que llamamos filosofía griega. Otra de las cosas también que son muy sutiles y muy honestas en cuanto al proceder de Felipe Martínez Marzoa, muy consecuentes, tampoco honestas, ¿no? Muy consecuentes, es decir, y es lo siguiente, ¿no? Que dice aquí, tampoco en los demás planos puede pedírsenos que justifiquemos la delimitación antes de empezar la exposición del contenido. Ciertamente, ¿no? Es decir, primero se afirma algo, ¿no?
y ya se justificará. Claro, esta es la cuestión. Que si una persona lee una afirmación en filosofía y espera ya entenderla, eso significa que en realidad no hay nada que entender. Porque si espera poder entenderla, es que lo que se está diciendo ahí es un tópico, es el suelo común suyo. Pero si se está diciendo algo, y vamos a suponer que lo que se está diciendo es al respecto de unos hombres que vivieron hace un par de milenios antes que nosotros, que vivieron en otro contexto cultural, etcétera, etcétera, quizás debamos aceptar que lo que se va a decir al respecto de ellos no es nuestro suelo común, no forma parte de nuestros tópicos metafísicos trascendentales y que por lo tanto habrá que estar a una justificación que llega después. Entonces, leer cosas extrañas en principio al respecto de lo que fuera Grecia no nos debe provocar cerrar el libro, sino en todo caso atender a las justificaciones que puede que lleguen después, que es lo que se está señalando aquí. Lo que aquí llamaremos filosofía griega llega hasta Aristóteles inclusive, y ahí termina. Como decía, la reflexión filosófica afecta internamente al tipo de lengua, porque también Marzoa dirá que la lengua, el griego clásico, antiguo y clásico, llega también hasta Aristóteles inclusive, y hasta ahí también llega la filosofía griega. Lo que habrá después será otra cosa, porque la filosofía griega precisamente es la reflexión que se desata, digamos que es un continuo difícil de distinguir desde Homero hasta Aristóteles inclusive, pasando por la filosofía presocrática, Platón, etc. Otros fenómenos afectados por la reflexión del filósofo es que, claro, que se condenase a Sócrates a muerte no fue un acto simplemente bárbaro por parte de la ciudadanía ateniense. Es que lo que estaba, el proyecto del filósofo, que después es algo que, por ejemplo, se puede ver en Aristófanes, ¿no? En Las nubes, era verdaderamente extravagante, extraordinario y amenazante, ¿no? Y aquí tenemos otra cosa que puede resultar extraña, que es el término acontecimiento. Es decir, que la filosofía griega no es una delimitación, no es un lapso de tiempo y espacio, sino que es un acontecimiento. ¿Por qué? Porque suceden cosas que modulan la cosa que se está estudiando, efectivamente. ¿De qué es esto prevención? ¿De qué es esto aviso a los lectores? De que cuando vamos a estudiar la filosofía griega, como ya dije anteriormente, no podemos llevar principios de validez universal, no podemos llevar nuestros tópicos metafísicos, nuestro suelo común, no podemos llevar nuestros axiomas lógicos en virtud de los cuales determinamos casi como un prejuicio que un discurso, que un enunciado posee consistencia lógica, ¿de acuerdo? No podemos hacer eso, sino que tenemos que tratar de ir a estudiar la cosa en sus términos propios, es decir, sincrónicos, que no poseen un fundamento externo, es decir, el nuestro que llevamos, sino que posee una consistencia interna que se descubrirá en términos de relación, de estructura entre sus distintos componentes, que precisamente que todos estén relacionados por un mismo sentido, que es lo que la hermenéutica va a tratar de descubrir, es lo que los sostiene, aunque los sostenga, digamos, en el aire, solo por la relación, por la atracción, por la comunidad de sentido que existe entre ellos. Y que lo que va siendo pensado a través de la propia historia de la filosofía griega va a su vez afectando a dicho objeto. Es decir, que no solo no podemos llevar nuestros principios, nuestros prejuicios filosóficos al estudio de la filosofía griega, sino que además lo que va a ir sucediendo allí en términos estructurales va a ir siendo modificado. Es decir, que la propia idea de filosofía que encontramos allí en términos estructurales va a ir cambiando en su sentido. No solo no podemos llevar nada, sino que además lo que allí vemos es distinto en términos de acontecimiento, debido a cómo afecta a ello la propia reflexión, es decir, la propia pregunta al respecto de la validez en cuestión. Es decir, cuando se pregunta a alguien al respecto de cuáles son los fundamentos morales de las leyes de la polis, si ese proyecto tiene éxito, si hay muchos elementos, muchos agentes empujando hacia ese proyecto, que es la pujanza de la filosofía en Atenas, efectivamente Atenas no podrá ser
no podrá ser la misma, porque ya Atenas se tendrá que construir en base a una conciencia al respecto de cuál es la base moral de nuestra ley, cuando anteriormente estaba construida en base a lo que en antropología se conoce como el tabú, es decir, en base a un silencio al respecto de cuál es la base moral de nuestra ley. Es decir, es una afectación y es un acontecimiento. Como decía, el acontecimiento es el intento de decir aquello en lo que todo decir habita y se mueve ya. Aristóteles es el punto, es la bisagra de la filosofía griega, como decía. En Aristóteles se consuma el acontecimiento del final de la filosofía griega, el acontecimiento de una modalidad de lengua en la que existía una identidad impensada en cuanto a la lengua griega y al ser. Exacto, aquí en Aristóteles se da un aplanamiento de aquel acercamiento muy rico y muy diverso a la noción de ser, del surgir de physis, del reunir, del ordenar, del logos. Se da un aplanamiento en dirección hacia ser, que es una forma neutral, científica, de tratar de poner sobre la mesa la relación en los términos más neutrales, más asépticos posibles entre un sujeto y entre un predicado, entre algo y algo que se dice al respecto de algo, para ver si efectivamente cabe atribución, ¿no?, al respecto de ese algo. Ahora bien, ¿por qué la mención nominal del verbo cópula? Lo que finalmente acaba haciendo de ese verbo cópula, la palabra capaz de designar aquello en lo que todo decir se mueve ya, es decir, capaz de designar el ser, que es precisamente lo que la reflexión filosófica encuentra, ¿no? Una palabra, un término, una determinación al respecto de esa función de la lengua, que es determinar, que es hablar acerca de la realidad, hablar acerca de las cosas. Algo que para los griegos, antes de la reflexión filosófica, carecía de sentido. Era una presuposición que en el hablar las cosas están siendo presentadas, están siendo dichas. Pero evidentemente el propio decurso de la lengua, el propio florecimiento de la conciencia permite llamar la atención al respecto de si es efectivamente cierto de que cuando se habla, cuando se ejercita uno como griego, cuando se usa la lengua, si efectivamente se está diciendo algo o no se está diciendo algo, si hay ser en eso que se dice. Esto puede parecer una extravagancia, pero es algo que está increíblemente bien justificado y que además tiene una conexión muy potente con el propio desarrollo cultural de la humanidad, ¿no? Si queréis, en términos antropológicos. Es decir, la conciencia humana, primero, que es un fenómeno que tiene una vinculación con un determinado animal, tiene una vinculación en términos biológicos, porque suponemos que existe desde determinado punto que coincide con la aparición de una determinada especie animal. Pero ese desarrollo de la conciencia es una herramienta increíblemente potente, es decir, es algo que permite mirar algo que uno ya está haciendo, pero que cuando lo hace no sabe que lo hace. Entonces, es decir, esa es la reflexión y la afectación que produce el mirar algo que uno hace puede provocar, por ejemplo, que uno se tropiece en aquello que hace o puede provocar que uno posteriormente haga mejor eso que hacía, porque en la reflexión encuentra criterios al respecto de cómo hacer mejor eso que se estaba haciendo. Es decir, y este desarrollo de la conciencia es un desarrollo que se produce a lo largo del tiempo. El Homo sapiens, si tuviera conciencia, la tenía porque hacía enterramientos y entendemos que tenía una conciencia temporal, que existe un pasado, que existe un mañana, se supone que en él había un proyecto, pero después toda la potencialidad de la conciencia es algo que se desarrolla culturalmente a fuerza de pensar, ¿no? Y entonces es perfectamente posible que existiese una identidad impensada entre la idea de que cuando uno habla está efectivamente diciendo las cosas verdaderas, tal y como son, ¿no? Pues que el sol es un dios, etcétera, etcétera. Y que efectivamente la conciencia, en un momento dado, sea conciencia al respecto de, vamos a ver, efectivamente estoy diciendo algo verdadero o no estoy diciendo algo verdadero. ¿Y qué es decir algo verdadero?
Y efectivamente se verá afectado el lenguaje, se verá afectado a la sociedad en cuestión donde se produce ese fenómeno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto no es extravagante en absoluto, ¿de acuerdo? Lo extravagante más bien sería considerar que que los hombres, desde que poseen conciencia, ya asumen perfectamente que se puede decir, se pueden decir verdades y mentiras, lo cual lo cual presupone que existen criterios al respecto de qué es verdad, qué es la realidad, cosa que precisamente la cuestión es ver cómo surgen esos criterios de realidad, de consistencia, de contradicción, de aporía, ¿cierto o no? Bien, pues vamos a dejarlo aquí, ¿de acuerdo? En este punto en el que, digamos, se extiende bastante al respecto de Aristóteles y bueno, depende la acogida que tenga el vídeo, pues puede ser que siga, ¿no? Porque yo, como a lo mejor sabéis, si habéis visto algunos vídeos más, yo he estado desconectado un tiempo de la filosofía desde que publiqué el artículo en cuestión al respecto de la obra de Felipe Martínez Marzoa. Yo digamos que íntimamente di por clausurado un periodo de mi formación en cuanto a la filosofía y empecé a estudiar bastante historia y también mucha, bueno, esto es un poco contradictorio, pero mucha filosofía de la ciencia, digamos que me volqué más en tratar de entender cuestiones contemporáneas relativas al conocimiento y sobre todo el aparato técnico, científico, pero bueno, eso da para otro vídeo. La cuestión es que estoy un poco desconectado de la filosofía y sé que tengo suscriptores que sí que están conectados con la filosofía y no me gustaría perder comba, me gustaría poder dar contenido filosófico de calidad. Y para mí también es interesante entonces releer esta historia de la filosofía porque, bueno, yo soy marzoísta, ¿no? Es decir, yo me he formado con Marzoa. No es que lo haya tenido nunca como profesor, sino que yo me he formado en la privacidad de mi casa con la obra de Marzoa fundamentalmente, ¿no? Ha articulado y ha estructurado mi pensamiento. Bueno, eso es una verdad y debe ser dicha, ¿no? Entonces, nada, lo vamos a dejar aquí. Y digo que este ejercicio de lectura para mí también es importante, ¿eh? Pues nada, muchas gracias por estar aquí conmigo. Espero que os haya resultado interesante y nos vemos pronto. Un abrazo muy grande.